Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables. Y en este episodio vamos a jugar la final contra el equipo del Japón. El equipo está bien, vamos a mantener la formación con la que enfrentamos al equipo Hamburgo, que por suerte le logramos ganar 4-0, muy sencillo el partido anterior, aunque en la jugabilidad no pase lo mismo. Y ahora contra el Japón tenemos que tener un gran cuidado, tenemos que ser muy prolijos en el traslado de la pelota. En 32 minutos 50 vamos tocando la pelota para Amaral, vamos saliendo hacia adelante, vamos pasando la mitad de la cancha, y acá los jugadores del Japón tienen mucha velocidad de marca, son todos jugadores especiales con gran técnica. La mayoría de los jugadores tienen super tiro, sea al ras del piso o aéreo. Ahora el número 7 va tirando el centro para el capitán Tsubasa. Vamos bajando la pelota, no recibimos marca. Y ahora nos marca Soda, el número 3, y uno de los hermanos Korioto. Este es Masao. Ahí Kazuo lo apoya y va a ver si puede interceptar nuestro pase. Por suerte tuvo la opción para bloqueo o para barrida. Si hubiese interceptado la hubiésemos pasado mal. Vamos a enfrentar al arquero Richard, lo regatea Oliver, remata con el arco vacío. Y ahí está el capitán del Japón impidiendo que entre esa pelota. Ahí está el arco vacío. Oliver lo dejó en el camino a Richard. Y acá vamos a pegarle con nuestro jugador. A ver, ahí salta Bruce, toca la pelota pero no puede parar el disparo. Y en 28 minutos 20 del primer tiempo nos ponemos arriba contra el equipo Japón. Pero es una historia, es cuando tenemos la pelota nosotros, y una muy diferente cuando el Japón tiene el balón. Ahí va avanzando su delantero número 9, Steve Hyuga, y ahora lo va regateando a Gil, pero nuestro jugador de San Pablo le comete la primera falta del partido. Ahí va pasando Steve la pelota, ahora la tiene Sano. Sano es el único jugador que no tiene super tiro, cuenta con su chilena. Ahí le adivinamos las intenciones con Babington, pero no le puede parar el pase. La va llevando el capitán del Japón. Misaki hace un pase a los hermanos Korioto, en este caso a Masao, y ahora no pierde el tiempo y junto a Shito van a ejecutar su primer tiro doble. En este equipo Japón, los hermanos Korioto tienen una gran efectividad de disparo. Ahora salta Amaral, y me sorprendió mucho que le haya parado el tiro tan fácil a los hermanos Korioto. No me van a dejar mentir, pero los que hemos jugado mucho contra este equipo sabemos que los hermanos Korioto son capaces de ganarle a 4 jugadores al portero en el área con ese gran disparo de tiro doble. Pero bueno, tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Esta vez Amaral pudo lograr detener el tiro de los hermanos Korioto. Ahora Gil va tocando la pelota para Dotil. La verdad que me dejó pero muy sorprendido Amaral, la verdad muy sólido en la defensa para parar ese disparo. Ahora la va llevando el capitán del San Pablo, Oliverato. Recibe la marca de Shito, lo engañamos, pero Shito es muy peligroso en este equipo porque él nos puede mandar a volar a todos los jugadores si hacemos pase o cualquier otro movimiento. En este caso hasta Tsubasa lo puede mandar a volar, pero cuando lo engañamos es otra historia. Ahora Tsubasa recibe la marca de Bruce y de Matsuyama. Hacemos la super chilena, ahí vuela Matsuyama como un campeón. Remata Oliver su poderosa super chilena
y Richard se lanza, choca en el palo, vuela y anotamos en 16 minutos 40. La verdad que estoy muy contento de estar 2-0 contra el equipo Japón, pero contra este rival vamos a tener que aprovechar al máximo todas las oportunidades como lo vamos haciendo hasta ahora, porque así como estamos ganando 2-0, rápidamente ellos pueden ir descontando, porque es muy complicado. Ahí Oliver se barre y Masao lo regatea, está teniendo mucha participación el hermano Tachibana, y ahora hace el super toques combinados en 14 minutos clavados. Vuelve al área y va a probar su segundo disparo de tiro doble. Acá la máquina tiene tiros infinitos, no puede hacer el super tiro cuantas veces se les antoje. No es como cuando nosotros tomamos el control, por ejemplo, en nuestro Capitán Tsubasa, que tiene aire ilimitado. Ahí pegan el palo, el portero se lanzaba con la mano, no llega, y ahora le queda a Hyuga. Va contra Amaral, Amaral le desvía la pelota, volvemos a recuperar el balón. La verdad que Amaral fue una gran decisión de haberlo puesto nuevamente de defensa, que es su lugar habitual. Y ahora vamos a ir saliendo minuciosamente y intentar salir lo más prolijo posible de nuestra área. Ahí va tocando Marini la pelota para Babington. Babington hasta ahora no está siendo acosado por los jugadores del Japón, aunque tienen la velocidad muy alta para marcar. Lo tenemos bastante alejado. Ahí tiramos la pelota para que pique el capitán, el número 7. Ninguno de los dos pudo agarrar la pelota. Fue un error bastante jodido. Ahí salta Babington. Shito tiene un gran disparo. Le sacan la velocidad. Ahí toma el efecto. Pegan el palo y esta vez Steve anota el descuento. 2-1 estamos ganando, pero fue un error innecesario. Fue más rápido Shito y logró provocar ese gol, ¿no? Con el cabezazo de Steve. Aunque nuestros jugadores tocaron la pelota para ir desviando, ¿no? Y sacarle la potencia al disparo. De todas formas pudo anotar el equipo Japón. Y ahora la tiene Babington. Tenemos que intentar que no nos marquen los jugadores del Japón, porque tienen super barrida. Ahí va Sano, toca la pelota pero no puede parar el trayecto del mismo. Y ahora con Babington hacemos un pase en el número para el capitán Tsubasa. No vamos a cometer el mismo error de estar tirando el balón en cualquier sector de la cancha, porque ya vimos lo que puede pasar. Va bajando la pelota Tsubasa en 5 minutos 30. Vamos a enfrentar nuevamente al portero Richard. Lo vuelve a regatear. Richard no tiene un gran nivel para detener a los grandes jugadores como el capitán Tsubasa, y en 5 minutos 30 nos ponemos arriba, ahora 3-1. Ahora va sacando el Japón. Masao tiene la pelota, va trasladando el balón para Misaki. Misaki tiene un gran nivel, muy parecido al del capitán Oliver. Ahí se barre Oliver, el duelo contra Tom, y le desvía la pelota, pero Masao la verdad que está muy activo. Va tocando la pelota para Shito, que este pibe no pierde el tiempo y ya nuevamente hace su tiro en combinación con Sano. Ahí Sano cabecea. Ahí va saltando Babington, que le desvía la pelota y le queda nuevamente el rebote a Misaki. Misaki mete un pase. Oliver toca la pelota pero no puede
detener el disparo, y nuevamente la agarra Shito, que ya provocó el primer gol para el equipo japonés, y ahora lo intenta regatear a nuestro jugador, pero recibe una falta. En 2 minutos clavado va sacando el Japón. Oliver no puede parar la pelota. Los hermanos Coriotos vuelven a hacer los toques combinados. Nadie le puede parar el pase. Y en tiempo cumplido el árbitro no se dignó a cortar la jugada. Ahí rematan un potente disparo los hermanos Coriotos, Kazuo y Masao. Ahí toma el efecto, el portero se lanza con la mano, no llega. Y descuenta el Japón, ahora 3-2 estamos arriba. Pero el árbitro en muchos casos hace eso, ¿no? De terminarlo rápido, o como en ese caso de darle la oportunidad al equipo rival de tener la chance de anotarnos, como pasó recién. Ahora sí lo termina. Estamos arriba, pero corremos el riesgo de que tenga la gran posibilidad ahora el Japón de poder anotarnos el empate si logran hacer bien la jugada. Ahí va tocando Masao nuevamente. Este pibe nos está trayendo bastantes problemas. Y ahí Oliver salta y recupera la pelota. La verdad que muy bien el capitán del San Pablo, porque los pases, los super pases, ¿no?, que tienen estos equipos, como los toques combinados, son muy complicados de parar. Ahí va pasando la pelota el capitán para el jugador número 2, Lima. Vamos a intentar que se vayan dispersando los jugadores del Japón, a ver si se nos van generando huecos en el ataque. Ahora la tiene Amaral el número 5. Y vamos haciendo un pase para Babington. Se nos abrió bastante la cancha en este momento. Ahora Babington pasa la pelota al número 7. Y ahí adelante está Shito. Nos está bloqueando el paso el número 2. Pero vamos a continuar. Lo tenemos cerca también el jugador Tom. Que ahí salta Tom y recupera la pelota. La verdad que por la gran velocidad que tienen los jugadores, como se anticipó ahí Tom Misaki, va haciendo una pared con Masao, y ahora Tom va cruzando la mitad de la cancha. Hyuga y el hermano Tachibana están en el área, aunque le adivinemos lo que iba a hacer el capitán Tom. Pasa la pelota, ahora este remata una chilena potente. Nos lanzamos con el puño con el portero, pero ahí el delantero Hyuga nos anota el empate en 26 minutos 40 del segundo tiempo. Y ahora tenemos que intentar ir haciendo que se vayan esparciendo los jugadores del Japón, a ver si tenemos la chance de seguir generando fútbol. Ahí va llevando la pelota a Babington. Y cuando yo digo que tenemos que tratar de evitar las marcas y que los jugadores de los equipos rivales estén interceptando nuestros pases, me refería a eso que pasó con Tom Misaki, cómo recuperó la pelota y no desperdiciaron la oportunidad. Ahora va llevando la pelota el capitán Tsubasa. Vamos a intentar nuevamente desafiarlo al portero Richard. Esta vez nos adivinan las intenciones y recupera la pelota. Y ahora sí que estamos en problemas porque el equipo japonés está trasladando muy bien la pelota. La va llevando Kazuo. Kazuo va pasando la mitad de la cancha, no tiene apuro. Recibe la marca de Platón, que se va barriendo. Pero los hermanos Tachibana están muy activos, muy sólidos en el equipo japonés.
Ahora Soda se integra al ataque, va haciendo su super pase. Ahí salta Lima, no llega. Y ahora nuevamente recibe la pelota Hyuga. Va a ir contra el portero del San Pablo y lo engaña. Y esta vez le queda por suerte a Amaral. Miren, ahí en el mapa estaban los tres jugadores, Hyuga, Tom y en este caso Andy. En el equipo japonés, en el primer tiempo juega Nita y en el segundo tiempo ingresa Andy. Acuérdense que en este juego Andy puede jugar solamente un tiempo, porque después se queda sin estamina, queda con la energía en cero. Entonces aprovecha muy bien, que es lo que vamos a hacer nosotros también si en algún momento podemos superar ahora al equipo japonés. Vamos a ser pacientes y vamos a tomarnos el tiempo de generar una buena jugada. Tenemos que intentar que el capitán del San Pablo pueda generar alguna jugada de gol. Ahí va teniendo la pelota Tsubasa. Ahí va contra Richard, contra Matsuyama, y Masao se queda abajo. Lo logramos distraer ahí, lo engañamos a Richard. El hermano Corioto no llega. Le queda a Batista, que recibe la marca de Soda. Y ahora vamos a ver si le podemos ganar a Soda. Ahí lo volvimos a distraer. Está la portería del Japón sin el arquero. Estamos empatados en 14 minutos 20. Y ahora con Lima vamos a tratar de hacerle un centro a Tsubasa. Y recibe la marca del capitán Misaki. Y como no hay arquero, vamos a intentar hacer la chilena simple. Ahí va Oliver, le gana a Misaki, remata una chilena en 14 minutos clavados. Richard vuelve a la portería con mucha velocidad, pero no puede atajar la chilena del capitán Tsubasa, y en 14 minutos clavados nos ponemos arriba 4-3. Ahora va llevando la pelota Misaki, hace una pared con Masao. Y la verdad que va a ser un partido largo, me parece este. Ahora Tom se lleva el equipo al hombro. Está cerca de ingresar al área de San Pablo. Vamos a barrernos con Platón, pero este pibe hace un pase. Vamos a intentar interceptar el pase de Tom, pero Tom tiene el nivel muy alto, muy similar al capitán Oliver. Ahora recibe la pelota Hyuga, que recibe la marca del arquero y de un defensa. Vamos a hacerlo salir y le desviamos la pelota. Recupera Marini, pero recibe la marca de 3 jugadores. Ahí va Masao, Hyuga y Misaki, y gana Masao. Se le va la pelota de la cancha, y esto es ideal ahora. Si jugamos con inteligencia, puede ser que tengamos la chance de ganar el partido, pero un leve error puede ser fatal, porque el equipo japonés no te perdona. Tsubasa tiene bastante aire todavía, entonces no hay mejor decisión que tocarle la pelota al capitán del San Pablo. Vamos a hacerle un pase a Dotil. Ahí salta Soda, toca la pelota, pero no puede parar el pase del capitán Tsubasa. Y ahora Dotil va desbordando por la banda izquierda. Tsubasa rápidamente está en el área, recibe la pelota y también la marca de Richard y de Misaki. Richard se queda en su valla, y va Misaki. Lo engañamos al capitán del Japón. Le queda la pelota número 7, que es marcado por Chito. Todavía queda mucho tiempo. Estamos en 5 minutos, parece que no, pero queda mucho partido todavía.
y el número 7 ahora rifa la pelota, pero le queda a Marini, que rápidamente fue a buscar la pelota. No dio oportunidad a los jugadores de Japón que puedan recuperar la pelota. Tiramos el centro para Tsubasa, que recibe la marca de Matsuyama y de Richard. Ahí sale Richard Testev y Matsuyama y le cometen penal al capitán, a Oliver Atom. Tenemos ahora la oportunidad de ponernos en ventaja por 2 goles. Vamos a ver si podemos. Le pega Tsubasa y el arquero Richard ataja. Le habíamos pegado al medio como en la mayoría de los partidos. Y ahora sí que estamos en problemas. No pudimos concretar el quinto gol. Y ahora sale Misaki, le hace un pase a su capitán Hyuga. Y la verdad que Steve no desaprovecha la oportunidad y ahora hace un super tiro del tigre, el neo tiro del tigre. Toma el efecto, se lanza el portero Lehmann, que vuela como un campeón, y en 2 minutos clavados del segundo tiempo el Japón nos iguala 4-4. La verdad que hubo la verdad mucha mala suerte ahí, que Richard nos adivinó el tiro de Oliver, el penal, pero bueno, todavía tenemos un poco de tiempo para intentar ganar el partido. De otro modo, si no le podemos anotar un gol nuevamente al equipo japonés, podemos ir a los penales. Vamos a arriesgarnos de hacer el dry shot con Oliver. Ahí hace el tiro de remate, salta Tom, no llega. Ahora va Matsuyama, le saca un poco de potencia al tiro. Ahí toma el efecto, Richard choca en el palo y captura la pelota como un campeón. Y ahora agárrense, porque el equipo japonés avanza con toda. La va llevando Hyuga nuevamente, se la toca Andy y el árbitro nos hace el favor de terminar la pelota. Perdón, el tiempo, el segundo tiempo. Ahora entramos en el primer tiempo del tiempo extra. Podíamos haber ganado si Tsubasa concretaba el tiro penal, pero tuvimos la mala suerte que Richard nos adivinó y estuvimos a punto de perder el partido, porque si el árbitro dejaba seguir la pelota, yo creo que Andy o Steve podían haber anotado. Ahí Sano desvía la pelota, pero por suerte le queda número 3. Está jugando muy acelerado el equipo. Tenemos que tratar de tomar otra vez la calma, porque uno cuando ya queda poco tiempo y jugando con un equipo tan peligroso como el Japón, la verdad que se te van escaseando ya las ideas, ¿no? Las jugadas para poder ocasionarle peligro. Ahora Dótil va llevando la pelota, está muy cerca el jugador Soda. Ahí tiramos el centro para Gil y vamos a intentar ahora de sacarnos la marca de Ishizaki y de Matsuyama. Nos desvían la pelota al tiro de esquina. Vamos a hacer el centro con Babington, que no tuvo mucha participación en el partido. Y ahora estoy viendo a ver cuál será la mejor opción. Vamos a liberarlo a Oliver de la marca. Y ahí con Babington le hacemos un pase al capitán del San Pablo. Bajamos la pelota. Y acá hay muchos jugadores del Japón. Tenemos muy poca estamina, así que vamos a hacer este truco que, como le he dicho, bueno, esta vez no nos salió, nos marcó mucha cantidad de jugadores del Japón. Ahí Ballito con su gran barrida a intentar sacarle la pelota al capitán del San Pablo. Ahí Tsubasa lo regatea en 7 minutos clavados del primer tiempo de alargue. Ahí se va Risoda con su gran barrida, pero vuela como un campeón.
Ahí va Bruce también, que habrá querido hacer la carita, ¿no? El bloqueo, y también vuela. Ahí va Sano y va volando. El super pase de Oliver tiene mucha potencia, pero ahí va Masao, que no logra tampoco interceptar. Nos sacamos varios jugadores del Japón de encima, pero ahí va Tom, lo marca a Babington. Lo engañamos, la verdad que quedaron la mayoría de los jugadores del Japón engañados ahí por el gran capitán Tsubasa. Nuevamente enfrentamos al arquero del Japón. Ahí va Tsubasa, esta vez con la super gambeta, y Richard logra capturar la pelota. Está tomando mucha participación ahora el arquero japonés, atajando un penal y recuperando pelotas muy críticas para su equipo. Tsubasa tiene 41 de aire, va bajando la pelota. El capitán no se rinde, pero Richard le dice: pibe, deja de insistir porque ya conozco tu estrategia. Y ahora le va quedando a Kazuo Tachibana la pelota y volvemos a recuperar la pelota. Todavía le queda un poco de aire a Tsubasa. Le tiramos el centro con Batista y nuevamente vamos a intentar forzar al arquero Richard, y nuevamente nos saca la pelota. Está muy sólido el arquero japonés. La verdad que estamos en un problema bastante crítico ahora en esta altura del partido. Nuestro capitán no estuvo tan efectivo como en los partidos anteriores, y lo único que nos podemos llegar a ocasionar es provocarlo a Richard para que salga de su portería. Oliver tiene 38 de aire. Un tiro simple, para que se den una idea, le saca 80 de aire. La super chilena 150, y así sucesivamente. Vamos a intentar que el portero Wakabayashi quede en el piso. Wakashimasu. Oliver tiene 0 de aire. En esta altura del partido no puede hacer nada. Incluso si hace un pase, si quiere interceptar cualquier jugador del Japón, podría interceptarse, robarnos la pelota muy fácil. Richard está en el piso, pero Richard no es un portero tradicional, es un arquero que realmente tiene un alto nivel para atajar, y tiene una habilidad que es la que choca en el poste, y aunque esté en el piso igual lo puede atajar. Ahí se tiró con el puño y Steve bajó desde la delantera hasta el área japonesa, impidió que hagamos el gol número 5. Ya no estamos quedando sin opciones. Vamos tocando la pelota para el número 3 del San Pablo. Todavía figura que Richard está en el piso. Vamos a hacer un pase para Dótil, a ver si tenemos la chance de anotar. Ahí Dótil tira una volea potente, pero esta vez va Andy y nos impide que anotemos. Estos pibes están poniendo todo en la cancha. No tuvimos la suerte de poder anotarles. Oliver está sin estamina, y acá el capitán Oliver, la verdad que es esencial para nuestro equipo. Ahí tira el centro Babington, le queda a Dótil, bajamos la pelota y ahí termina. Y la verdad que no sé, gente, cómo va a terminar este partido, porque la verdad que se complicó. Parecía un trámite al principio cuando nos habían ocasionado el penal. Parecía que Oliver anotaba ese gol y ya
ya se ganaba y ahora la tiene Hyuga. Va tocando para el capitán Misaki. Misaki hace un pase, salta Hill, no llega y ahora la tiene Matsuyama, que va entrando en acción. Hace un pase para Masao. Es como que nos están haciendo sufrir, pero Masao le pega al arco. Dice yo le pego como Steve. Y ahí le desvía la pelota a nuestro defensa, pero le queda el rebote a Shito, que fue el causante del primer gol del Japón. Ahí remata Sano, va Marini, toca la pelota pero continúa su trayecto. Ahí va Babington, que también no puede parar la pelota. Platón tampoco, todos tocan el disparo pero no llega. Toma el efecto. Ya nuestro portero ataja, se va la pelota al tiro de esquina. Y la verdad que estamos jodidos ahora. Tenemos que hacer la estrategia. Acá generalmente siempre el equipo japonés tiene dos opciones más sólidas, que es pasársela a uno de los hermanos Tachibana, o otra opción es que Soda le pegue, ¿no? Que trate de hacer un gol olímpico. Esta vez tomó la opción de pasársela a Masao Tachibana, que recibe la marca de 4 jugadores del San Pablo. Ahí están haciendo el tiro doble con Shito. Shito los lanza en el aire y ahí van 4 jugadores del San Pablo. Vuela uno, vuela dos, le desvían la pelota, le queda la misma Lima. La verdad que estoy transpirando, porque la verdad que es un equipo muy jodido, el equipo japonés. En 7 minutos 10 del segundo tiempo de alargue estamos empatando 4-4. Ahora va saliendo muy prolijamente el equipo San Pablo. Va pasando la mitad de la cancha. Vamos a ver el capitán si tiene la oportunidad de concretar un gol. Ahí hacemos la pared con Babington. Ahí va saltando Ishizaki, toca la pelota pero no puede parar el pase de Tsubasa. Y esta vez Babington se pone el equipo al hombro, como digo siempre. Ahí salta Shito, no llega. Estamos en 2 minutos 20 del segundo tiempo de alargue. Recibe la marca de Richard y de Matsuyama. Y Richard, la verdad que está muy bien en el equipo japonés, fue la estrella. Y ahora tenemos que rezar solamente que el árbitro se digne en terminar el partido. Estamos en 0-10 del segundo tiempo reglamentario. Y ahí Amaral nos sentenció porque hizo una falta y ahora no va a terminar tan rápido el partido. El árbitro va a alargar más el tiempo. Y ahí está claramente en el mapa. Estaba Hyuga para recibir el pase, o Andy. El árbitro, gracias por terminar el partido. Tenemos la ronda nuevamente de penales, que yo, como le fui diciendo en el transcurso del juego, la verdad que los penales me ponen muy nervioso, y más que Tsubasa erró el penal en el partido. Tiene la revancha el capitán Oliver. Vamos a patear a la derecha y anota Oliver. Ahora Kazuo va por su primer penal para el Japón. Nos quedamos en el medio y anota, le pega a la izquierda. Ahora va Dotil. Estamos 1-1, le pegamos en el medio. Richard se tira a la derecha. Estamos arriba 2-1. Ahora va Sano, nos quedamos en el medio. Y ahí el portero ataja, Lehmann, la verdad que muy bien. Ahora va Babington. Hasta ahora está muy bien el equipo. Babington le pega a la izquierda, Richard se queda en el medio. Estamos 3-1.
Y ahora va Lehmann, le pega Ishizaki en el medio. Nos ponemos 3-2, estamos arriba. Ahora el cuarto penal lo patea Amaral, le pegamos en el medio, anota. Y ahora va Soda. Nos quedamos en el medio, le pega a la derecha y se pone 4-3. Y ahora va Gil, le pegamos a la izquierda. Y ganamos el partido, ganamos la tanda de penales. Ganamos la Copa Japón. La verdad que se complicó muchísimo el partido. Por un momento me estaba quedando tranquilo, pensé que le íbamos a ganar ya en el segundo tiempo, cuando tuvimos la posibilidad de que Tsubasa anote el gol del penal, pero Richard estuvo muy bien, le contrarrestó mucho también las jugadas al capitán del del San Pablo. En este caso Tsubasa no juega en el Nakatsu, estaba Ton y Nita, y ahí están hablando los capitanes. Y bueno, ahora esta vez ahora vamos a jugar con el Japón. Ahí Tsubasa va a hablar con su novia, ¿no? Con su pareja de toda la vida. Así que, gente, bueno, espero que me sigan acompañando. La verdad que se complicó muchísimo este partido, igual era una de las opciones. Toda la vida se me complicó mucho esto. Así que bueno, regálenme un like, los invito a suscribirse y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau, hasta luego.